Buen día, hermanos. Qué lindo que es adorar al Señor juntos. Anoche tuvimos una fiesta realmente de adoración. Qué lindo también es recordar de que la adoración no es solo cantar, ¿no? Como también se mencionaba anoche, no es solo en el momento de cantar que uno adora. En realidad, la adoración es una forma de vida, una actitud constante en la vida del cristiano. Así debe ser. Vivir una vida de adoración, ¿no es cierto? Que a veces se expresará a través de la música, a través de los cantos, pero especialmente debe expresarse a través de todo lo que hacemos. Vivir adorando al Señor. Por eso dice, el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan 7, versículo 37. Juan 7, 37, a ver. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Es importante primeramente poner en contexto estas palabras, esta invitación que Jesús hace en este evento descrito aquí, ¿no es cierto? Esto no ocurre en cualquier momento, sino, dice, en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué fiesta estaba hablando? Los judíos tienen muchas fiestas. La fiesta a la que hace referencia es la fiesta de los tabernáculos. Eso está más adelante, se puede ver al inicio del capítulo 7. Es la fiesta de los tabernáculos, también conocida como fiesta de las enramadas. Es una conmemoración simbólica donde se puede ver claramente a Jesús escondido en los detalles, así como en todas las fiestas del Antiguo Testamento que tienen el objetivo de apuntar hacia Cristo, los detalles simbólicos escondidos en esa festividad, también en esta en particular. En esta fiesta, los israelitas debían cortar ramas de distintos árboles y hacer una especie de choza temporal, un refugio precario en el que iban a habitar durante 7 días. Imagínense ustedes, incluso se celebra, se festeja hoy en día, toda una semana en la que uno debe habitar dentro de esa choza precaria. Y la motivación, el objetivo es recordarle a Israel su peregrinaje desde Egipto hacia la tierra prometida. Cuando ellos salieron de Egipto por ese desierto camino a la tierra prometida, iban habitando en esos 40 años en precarias tiendas de campaña, chozas temporales, y ese era el objetivo de esta fiesta en particular. Era un recordatorio anual que Dios instauró para su pueblo, para que ellos siempre tuvieran presente ese tiempo de peregrinaje a través del desierto. En Levítico 23 vemos que Dios instaura esta festividad a Israel. Le dice: en tabernáculos habitaréis 7 días.
para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Pero no era solo un recordatorio de la habitación del pueblo durante ese desierto, sino también de la habitación de Dios en medio de su pueblo en ese desierto. Porque dice, ¿recuerdan que Dios mandó a Moisés la construcción del tabernáculo de reunión? Mientras ellos estaban en ese peregrinaje, habiendo sido libertados de Egipto, Dios no los dejó solos, Dios habitó en medio de su pueblo a través de esa precaria habitación, ese tabernáculo de reunión. Ahora yo digo, no hay simbología más directa a Jesús que esa habitación precaria en medio de Israel, cruzando el desierto camino a la tierra prometida. Sin duda que ese tabernáculo del Viejo Testamento era un símbolo de Cristo, que muchos siglos más tarde sería Dios mismo estaría encarnándose en Cristo. Por eso se dice entre los estudiosos, dicen, Dios se tabernaculizó en Cristo. Ese tabernáculo es una representación directa de Jesús, Dios en medio de su pueblo. Pero todo esto no tiene solo que ver con Israel, porque sabemos que el Viejo Testamento nos habla también a nosotros que hemos nacido de este lado de la historia. Esto tiene un profundo significado para todos nosotros también. Nosotros, al igual que ellos, hoy habitamos en tabernáculos, así como Cristo lo hizo hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque recuerden que la Escritura dice que Jesús es el primero de muchos hermanos iguales a Él. Romanos 8:29, por ejemplo, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero de muchos hermanos. Esta es la gran promesa del Evangelio, hermanos. Esta es la gran promesa que tenemos en la Escritura. El gran misterio escondido del que, por ejemplo, habla Pablo a los Efesios. Este misterio que le dice escondido desde la antigüedad, que Dios está formando un pueblo a través de toda nación, todo pueblo. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar cómo en diferentes lenguas, ¿no es cierto?, en portugués, en inglés, en alemán, en ucraniano, se podía alabar al Señor y adorar. Dios está formando un pueblo, no es solo esto para Israel, lo sabemos. También los gentiles venimos a ser parte de ese pueblo de Dios. Primera de Corintios 15 se nos dice, y así como nos parecemos hoy al primer hombre que fue sacado de la tierra, o sea, a Adán, así también nos pareceremos a Cristo, que es del cielo, dice Primera de Corintios 15. Cristo, sin duda, es el primero, el primogénito de muchos hermanos iguales a Él. Hoy, por eso se nos llama a nosotros pequeños Cristos. Eso significa cristianos, pequeños Cristos, seguidores de Cristo. Dios está interesado en moldear en nosotros la imagen de su Hijo. Ese es el camino cristiano que tenemos por delante. El Señor está moldeando en nosotros su imagen. Por eso es tan necesario que no deformemos esa imagen ante este mundo. Si estamos llamados a reflejar la luz de Cristo, tenemos que ser como un espejo constantemente que está apuntando hacia el cielo, ante esta sociedad, mostrando ante esta sociedad la luz de Cristo. Dios está formando en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Ahora, nosotros hoy, al igual que Israel hace 3000 años atrás, más o menos, hemos salido también de una esclavitud. Esa esclavitud representada por Egipto. Y hoy estamos camino hacia la tierra prometida, transitando un desierto también. Porque un desierto es un ambiente hostil, donde hay tormenta, donde hay condiciones extremas, donde hay necesidad constante. Y todo eso que dije refleja perfectamente el mundo en el que vivimos. Clima hostil, necesidad constante, tormentas todo el tiempo. Y Dios sabe que en este mundo
así como en todo desierto, lo primero que uno siente, ¿qué es? Sed. Necesidad de agua, ¿verdad? Nosotros estamos hoy atravesando un desierto camino a la tierra prometida. Y al igual que Israel hace 3000 años atrás, Dios nos pide a nosotros hoy lo mismo que le pidió a Israel en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. ¿Qué es? Despojate del Egipto que todavía hay en tu corazón. Ellos estuvieron 400 años viviendo dentro de Egipto. Se contaminaron con la cultura, con el lenguaje, con la forma de pensar, con las ideas, con los deseos de Egipto. No una generación, varias generaciones. Cuando Dios los liberta de allí, le dice, ahora hay que sacar a Egipto de tu corazón. Y estuvieron 40 años en el desierto vagando, dando vueltas, y Dios trabajando en su corazón para quitar Egipto de ahí. Lo mismo está haciendo con nosotros hoy en día, porque si bien hemos sido libertados del Egipto espiritual, que es este sistema corrupto, el pecado que nos esclaviza, todavía seguimos tan arraigados con ideas, con deseos, con conceptos, con formas de ver la vida, con formas de entender la vida, que Dios tiene que seguir arrancando de nosotros, modificando, cambiando. Por eso constantemente nos dice, déjame guiarte. Esta festividad habla muchísimo de nosotros, de manera simbólica también. Nosotros hoy habitamos en tabernáculos precarios, chozas temporales, que se van desvaneciendo con el tiempo. Algunos más, otros menos. Algunos tienen más ramas arriba, otros tenemos menos. Dolores que van apareciendo, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Pablo decía lo mismo sobre este tema en 2 Corintios. Él decía, no nos damos por vencidos, si bien nuestro cuerpo se envejece, se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece. Hoy habitamos en este cuerpo terrenal, esta choza frágil, pero vamos día a día avanzando camino a una promesa superior. Esa es la promesa del Evangelio, la promesa de la inmortalidad. Vivir para siempre, vida eterna. Lo hemos mencionado en otras oportunidades, si hay algo que el ser humano siente ante la tumba, es un sentimiento de injusticia, pareciera. ¿Cuántas veces frente a una tumba uno dice, esto no puede estar pasando, esto es injusto? Porque dentro del corazón humano Dios colocó eternidad. Dios nos creó para ser eternos. Y uno ante esa situación dice, no, uno se enfrenta con la realidad del mundo que nosotros creamos. El ser humano, el pecado trajo la muerte. Dios no creó eso al inicio. Y esa es la promesa que tenemos en el Evangelio, la inmortalidad, la verdadera vida con el Señor. Pablo también habla de esto cuando dice, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Este pensamiento contrasta de lleno con esa actitud que muchas veces se ve en muchos cristianos, que es aferrarse demasiado al tabernáculo, a la choza temporal. Es extraño, ¿no? ¿Por qué uno estaría tan aferrado a esta choza temporal si de Dios tenemos un edificio? Cuando Pablo, con la mente de Cristo, que logró ver cosas que nosotros no hemos visto, él dice, yo vi, y aquello es un edificio si lo comparo con esto.
Esto es una choza temporal, lo otro es un edificio. El camino cristiano, Dios constantemente dice, despójense, renuncien, entreguen. Hay muchos detalles de esta festividad judía que son sumamente interesantes. No nos alcanzaría seguramente el tiempo, ni tampoco mi capacidad para desarrollar todos los detalles de esta festividad. Pero sí quiero mencionar un detalle en particular. En esta festividad de los tabernáculos en Israel, se hacía un ritual que prometía la llegada del agua de vida a través del Mesías. El ritual consistía en que el sacerdote iba al estanque de Siloé, no cualquier estanque, al estanque de Siloé, que era el estanque, Siloé significa enviado. O sea, iba al estanque del enviado, con una jarra de oro, tomaba agua de ese estanque y la llevaba al templo y derramaba sobre el altar esa agua juntamente con vino. Claro que ellos lo hacían con el simbolismo de proclamar la llegada de lluvias para la temporada de cosechas. Pero nosotros, con mayor revelación desde este lado de la historia a través de Cristo, podemos ver que este rito simbólico estaba proclamando mucho más que solo lluvias, sino la llegada de la fuente de la salvación a través del sacrificio en ese altar, en el altar del enviado. Derramamiento de agua y de vino. Qué interesante que es cómo Dios no necesita nuestro consentimiento, nuestra aprobación para hacer su obra. Él siempre lo que hace es invitarnos a ser parte de su obra, pero Él va a hacer su obra a pesar de nosotros. Y este es un buen ejemplo de eso, porque el sacerdote, sin saberlo, ese sacerdote, desconociendo completamente, él estaba proclamando la llegada del enviado del cielo a través de derramar su vida en el altar del sacrificio. Eso traería la llegada del agua de vida que se había profetizado tantas veces en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Isaías. Ese es el contexto, lo que acabo de mencionar es el contexto cultural de la proclamación que hace Jesús. Porque Jesús no vino a una cultura, a un lugar sin cultura, sin contexto. No, este es el contexto en el que Jesús se para y hace esta proclamación. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dios sabe que lo primero que uno siente en el desierto es sed. Dios nos creó y Él nos colocó en un paraíso, no en un desierto, en un paraíso nos colocó. Nosotros creamos el desierto. Él sabe que todos los seres humanos nacimos y vivimos en un desierto. El ser humano vive con una sed constante y no sabe cómo apagarla. No sabe, no puede. Desea y no consigue. Consigue y no se sacia. Persigue y se afana, constantemente corriendo en una rueda interminable y nunca alcanzando, solo de momentos anestesiando esa necesidad de calmar esa sed. Es una anestesia temporal que dura poco tiempo y después uno se siente vacío nuevamente. Nunca podrás saciar la sed que solo Dios puede calmar, porque lo que te falta en tu vida es más de Dios, no más cosas, no más relaciones, no más experiencias. Es Dios. Solo Él puede calmar la sed del ser humano. Millones de personas hoy viven intentando adquirir cosas, experiencias, relaciones, objetos. No buscan en Dios la fuente, que solo Dios es aquel que puede calmar esa sed del ser humano. Jesús dice, el que tenga sed venga a mí y beba. Amigo que estás aquí, que nos escuchas tal vez por internet, existe un río que sacia la sed.
Y aquellos que hemos venido a ese río y que nos hemos animado a nadar de cabeza en él, porque en ese río hay que tirarse de cabeza, no venir los fines de semana y mojar los pies. Yo estuve años de esa manera. Venía los domingos y mojaba los dedos de los pies en el agüita. No sirve de esa manera. Un día Dios me confrontó y me dijo, no sirve de esa manera. Si me buscas de vez en cuando, no va a funcionar. El día que te tires de cabeza a este río es cuando va a funcionar. Y cuando decidas no salir más de ese río. Porque también tenés el libre albedrío de mañana decir, ya me cansé de esto, extraño un poco de aquello. Pero no va a funcionar. Solo cuando entres en este río y permanezcas viviendo y hagas tu morada, tu vida dentro de este río y dejes que el río te lleve a donde quieras llevarte, porque todo río tiene correntada, ¿no es cierto? No es un lago de agua estancada, es un río. Dios es movimiento, Dios es dinamismo, es dinámico. Hay algunos que entran en el río y se pasan toda la vida nadando contra la corriente. Hay de eso también. ¿Cuántas veces yo mismo entro en el río, Señor, pero me gusta esa costa quiero ir, llévame para allá? Y Dios dice, no es para vos eso. Para vos es para allá. No me gusta allá. ¿Me vas a dejar dirigir tu vida o no? ¿Me vas a dejar dirigir tu vida o no? Soltate en el río de Dios, confía, deja que Él no te vas a ahogar. No te va a matar el Señor. Constantemente el Señor nos invita, confía en mí, soy digno de confianza. Yo soy digno de confianza. Es lo que nos repite a través de todas las historias, de todo el trato que Dios ha tenido en la historia con todos. Cuando vemos hay un denominador común diciendo Dios, déjame dirigir tu vida, confía en mí. Jesús hoy sigue proclamando esta misma invitación que hizo hace 2000 años atrás. Llamando a todos los sedientos, venid a mí. Yo puedo saciarlos de verdad. Cristo está diciendo, este ritual que tanto hacen en Israel, habla de mí, yo soy la fuente de agua viva. Nuestro hermano José mencionaba hoy el pasaje de Juan 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana frente al pozo de Jacob, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el mensaje de Dios en toda la Escritura. Dios a veces usa diferentes símbolos, diferentes objetos para darnos el mismo mensaje. En Isaías 55 Él dice, no entiendo, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Es como que Dios está diciendo, no los entiendo. Su dinero en lo que no sacia, gastan, escúchenme atentamente, coman lo que es bueno y se deleitará su alma en abundancia. Dios está constantemente llamando al ser humano a que entienda, a que recapacite, a que despierte, a que se dé cuenta, a que vuelva en sí. Siempre resuena en mí esa palabra del hijo pródigo. Dice, volviendo en sí. Dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Deseando comer esta comida de cerdo. Volviendo en sí, dice. ¿Qué significa? Estaba fuera de sí antes. Es necesario volver en sí, despertar de ese sueño que este sistema tantas veces te mete. Y estás adormecido, tu conciencia adormecida, corriendo con el sistema, fluyendo con el sistema, malgastando el tiempo, perdiendo el tiempo, mirando cosas que no producen nada, que no edifican, que no construyen. Volviendo en sí. Dios espera constantemente, llama e invita y levanta su voz. Como en esta fiesta, alzando su voz, hoy lo vuelve a hacer. Es una invitación del Señor constante a este mundo. Venía a tu Creador, volvé a tu esencia, volvé a tu inicio. Volvé al principio, allá donde fallaron los primeros. Volvé a tu Creador.
El que tenga sed, venga a mí, dice, deje de vagar en un desierto buscando saciar esa sed, porque nada lo hará. Nada lo hará. Excepto solo yo, dice el Señor. El versículo 40. ¿Qué vemos ahí? No todos responden igual a la invitación, lo vemos en este texto. Al escuchar esta invitación, la invitación de la fuente de agua eterna, agua viva, se generan 3 respuestas desde el público que lo escucha. 3 respuestas posibles. Algunos dicen, este es un profeta. Otros dicen, este es el Cristo. Y otros lo que dicen, no, este no es el Cristo porque le faltan credenciales. Le faltan credenciales a este. Yo quiero empezar por esta última para después abordar las otras 2. Esos que decían, no puede ser él porque le faltan credenciales, en definitiva de eso lo estaban acusando, ¿no? Le faltan credenciales, porque no podían acusarlo de ninguna otra cosa. Ellos decían, ¿acaso de Galilea va a venir algo bueno? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, ha de venir el Cristo? Y dice el texto que hubo disensión, o sea que hubo división entre el público que lo escuchaba. A mí me parece increíble, hermanos, cómo uno puede pasarse la vida estudiando las Escrituras y quedarse solamente con las letras y no con la persona a la que esas letras apuntan. Eso es lo que le pasaba a estos eruditos, estos teólogos. Ese era el problema de ellos. Rechazaban a Jesús argumentando que Él no cumplía estándares del Viejo Testamento. Él no cumplía estándares que Él mismo había dictado. Se aferran tanto a la letra, a la exégesis, se pierden el espíritu, ¿a dónde apunta? Hermanos, a veces tenemos ideas tan equivocadas de Dios. Y hablo de hermanos que hemos pasado mucho tiempo dentro de las congregaciones. Porque claro que el que viene de afuera, nuevo, no, tiene mucho que aprender, hay mucho que conocer, pero a veces hay hermanos que hemos pasado años y años dentro de la congregación y tenemos ideas equivocadas del Señor. Estos días un hermano, no de esta congregación, una persona que conozco de otra congregación de hace mucho tiempo, 10, 12 años atrás, me llama, me mandó un mensaje. Por favor, Daniel, ayúdame a orar, orá por mí, Daniel. Estoy mal, no, todo me sale mal, me alejé de Dios nuevamente, pero vos orá. Yo creo que el Señor puede cambiar, el Señor puede tocar a esta mi nueva pareja. Me puse a idolatrar, tengo que confesar, decía, me idolatré a esta pareja, me alejé de Dios, de la Escritura, de mi familia, pero vos orá. Yo le decía, claro que voy a orar, hermano, pero tomá en cuenta de que a veces tenemos esta idea equivocada de lo que es la oración. Pensamos que la oración es de alguna manera mágica una herramienta que nos permite manipular a Dios. Y entonces entendemos que si mucha gente le pide a Dios una cosa, Dios de alguna manera mágica va a resolver la situación. Es como que Él va a tocar la mente y ya todo va a estar bien. Los conceptos, las ideas, la forma de actuar, todo de alguna manera la situación se arregla. No funciona así, le decía. No funciona así. Si mucha gente le pide a Dios algo, lo que Dios va a decir es, son muchos pidiéndome una misma cosa, y este cabezón no quiere aprender, bueno, le voy a dar más oportunidades. Voy a gestar más situaciones ahora, porque muchos me están pidiendo. Voy a gestar más situaciones en él para que él recapacite, para que él entienda, para que él haga lo que tiene que hacer, porque Dios no hará por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y si Dios de un golpe resolviera todos los problemas, y eso le decía a él en un audio, imagínate que Dios de golpe todos tus problemas resueltos. ¿Cuánto duran esos problemas así? Resueltos. ¿Cuánto durarían?
Si tus mismas actitudes que no cambias, tus mismos hábitos, tu misma forma de ser, lo volvería a generar todos nuevamente. Dios no hace eso. Dios lo que hará es mostrarte el camino siempre. Dios lo que hará es mostrarte la puerta. Mirá, vení, cabezón, otra vez te digo, esta es la puerta que tenés que cruzar. La puerta de la obediencia, la puerta de la renuncia. Pues si no, yo no voy a cruzar la puerta por vos, te voy a mostrar la puerta que tenés que cruzar para resolver el problema de verdad. A veces tenemos ideas equivocadas de lo que es la oración. ¿Cuánta gente dice, vos orá, vos orá? No, como si eso implicara que yo no tenga nada que hacer. Como si eso implicara Dios de alguna manera va a resolver el problema. Está de parte de Él y no mía. No, es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestra vida, con nuestro caminar? Me parece sumamente interesante también sobre este texto, de que Jesús en ningún momento, a través de todo su ministerio, cada vez que le recriminaron la falta de credenciales a Jesús, Él nunca se preocupó en defender sus credenciales. ¿Lo notaron? Tampoco lo hace en este texto. Él nunca dijo, él tranquilamente podría haber dicho, no, pará, esos que están ahí hablando de que el Mesías debía venir de Belén, déjeme explicarle, yo sí vengo de Belén. Déjeme defender mi posición. No, yo las credenciales las tengo. Solo que te voy a explicar. En realidad nos fuimos a Egipto, después de ahí nos fuimos a Galilea, pero yo sí nací de ahí. Él nunca hizo eso. Él dejó. Él nunca defendió sus credenciales. En otras palabras, estaba diciendo, ¿quieren creer eso? Créanlo. Y es interesante cuando vemos que Dios mismo, que está en los detalles, Él gestó esa situación de entrada. Porque Dios, imaginen, Dios tenía todo el poder para hacer que de Egipto volvieran a Belén y que Jesús creciera en Belén. Por lo tanto, con los años nadie podría acusarlo que Él viene de Galilea, porque Él es de Belén. Pero sin embargo Dios dijo, no, lo voy a mandar a otro lugar, a Galilea, justamente para que si quieren tener algo para argumentar en contra, tengan de dónde agarrarse. Porque Dios está en los detalles. Dios dice en este mismo texto, notemos lo que dice en el capítulo 7, versículo 17. Una página antes. Y ahí hay una clave. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Y alguien podría decirle, pero Señor, ¿y el que no quiera? Y no, ese no conocerá. Ese no conocerá. El que quiera, sí conocerá. Hay un requisito indispensable. Estos que lo cuestionaban sus credenciales, ¿qué estaban demostrando? Yo no quiero que sea este. Y como no tengo de dónde acusarlo, no quiero, entonces voy a agarrarme de lo que pueda. Ahí viene de allá, que seguramente no, ¿cómo algo bueno va a salir de ahí? No puede ser. No quiero que él sea. Por eso Jesús nunca defendió sus credenciales. Porque él sabe que eso no resolvería ningún problema. El problema de aquel que anda cuestionando esas credenciales de parte de Dios tiene un problema más profundo. Y es que en realidad no quiere. Porque aquel que quiere le hubiera dado el beneficio de la duda, ¿verdad? Yo me imagino en esa situación, alguien que quiere diría, pero Jesús veo que hace estas señales milagrosas que no veo que nadie más ha hecho. Está bien, Él viene de Galilea, pero eso no me cierra. Pero sí hace señales que no hace nadie. Por lo tanto, le voy a dar el beneficio de la duda. Tal vez sí venga de Belén. Esa es la primera respuesta que vemos del público. Aquellos que lo rechazan rotundamente buscando excusas para hacerlo. La segunda respuesta del público eran esos que están un poco más cerca de creer. Son esos que dicen, este es un profeta, es un hombre de Dios. Son esos que millones de personas hoy en día dicen,
sí, Jesús es un hombre de Dios. Los musulmanes, por ejemplo, dicen Jesús es un profeta. Pero eso, nada más. Todos esos que no pueden negar de que hay un toque divino en este personaje histórico, pero que no es Dios. No quieren aceptarlo como Dios. ¿Por qué? Porque eso implicaría tomar una posición frente a quien Él dijo ser. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Creen en Jesús, existió, pero no creo a Jesús, porque si le creo a Jesús, debo creer que Él es quien dijo ser. Y Él dijo ser nada más ni nada menos que Dios encarnado. Y si Él es Dios encarnado, eso me obliga a mí a tomar una posición delante de esa afirmación. Entonces, si Él es Dios encarnado, todo lo que dijo Él sobre mí es verdad. Entonces, nací en perdición, entonces voy camino a la perdición, entonces estoy perdido sin un Salvador. Entonces debo someterme a este Señor. Todo eso está frente a esa posición. Pero como no quieren tomar esa posición, dicen, no, déjame en mi zona de confort. Yo estoy cómodo acá, yo sé, él es alguien de Dios sin duda, pero eso, es un profeta, de los tantos. No me obligues a cambiar. Y así cuántas veces incluso cristianos vienen a la iglesia por años y no toman una posición coherente frente a esta afirmación de Jesús. Hoy sí te obedezco y mañana no. Hoy sí voy por este camino, hoy sí quiero ser tu siervo, hoy sí entiendo que debo someterme a ti como mi rey, mi Señor. Pero el miércoles, sí, no sé. No, hermanos. Si Él es quien dijo ser, eso te obliga a ti y a mí a tomar una posición y mantenerte firme. Si en esta mañana aún estás en esa zona cómoda donde decís, sí, yo acepto a Jesús como Salvador. Me encanta, todos quieren un Salvador. Pero como Señor es otra cosa. No, yo quiero seguir siendo el Señor de mi vida. ¿No funciona así? Hoy el Señor, si esa es tu situación, el Señor te está invitando en esta mañana. Recapacitá. Ahora, había otros en esta multitud que respondían diferente. Y ellos decían, no, este no es solo un profeta, este es algo más. Este es alguien más, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el enviado del cielo, este es el que estamos esperando. Estos son los que entienden finalmente el mensaje, estos comprenden, saben que hay que lanzarse de lleno a este río, sin dudar, sin esperar más, sin demorar más, ese paso fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Cuando escuchás este mensaje y cuando lo entendés, es el momento de actuar. ¿Nadie tiene comprado el mañana? Y el Señor, si estás escuchando esto, te está dando una nueva oportunidad de cambiar tu vida y de hacer lo correcto. No podemos escuchar esta invitación y seguir buscando saciar nuestra sed con lo que jamás va a saciar tu sed, con lo que ampliamente ya te ha demostrado que no sacia la sed. Hermanos, no podemos entenderlo todo, sin duda. La Biblia nos enseña de que desde nuestros primeros padres para acá, el pecado ha deformado nuestro criterio. No podemos entender con nuestra mente todo. Pero con Dios funciona así. Primero creo, luego entiendo. Como lo podemos ver en este texto también. Si estos le hubieran dado el beneficio de la duda, diciendo, le voy a dar el beneficio de la duda aunque viene de Galilea. Si hubieran entrado por esa puerta, después hubieran entendido, él tenía las credenciales, en realidad era de Belén. Ahora entiendo. Con el Señor funciona así. Primero creo, luego entiendo. No esperes a entender para creer. Porque siempre
tu mente podrá darte otro razonamiento, otro argumento para no hacer lo que tenés que hacer. El Señor nos está recordando e invitando nuevamente esta mañana a recapacitar, a dejar de buscar saciar nuestra sed en cosas que no sacian la sed, que no podrán hacerlo jamás. Hay un río de agua viva disponible para todos nosotros. Y el Señor está diciendo, entrá, vení a mí, todos los que estén sedientos, yo los voy a saciar. Le invito al pastor que esté pasando y nos ayude en oración. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, como lo hizo conmigo a través de estos textos en la semana, habla con el Señor en tu corazón. Esta es la oportunidad que el Señor ha preparado.